La mansión de Roberto Monteiro era tan imponente que parecía una fortaleza aislada del resto del mundo. Por fuera, columnas blancas, jardines perfectos y guardias en la entrada daban la impresión de poder y riqueza. Pero por dentro, lo que dominaba no era la grandeza, sino el silencio. Un silencio pesado, asfixiante, que recordaba más a un duelo que a un hogar. Ahí vivía con su hija Isabela, de tan solo 8 años, diagnosticada como ciega desde su nacimiento. Viudo desde que la niña nació, Roberto cargaba sobre sus hombros una culpa invisible. Creía que, de alguna manera, le había fallado a su hija y a su esposa, que se había ido demasiado pronto. El poderoso empresario, que dirigía reuniones millonarias, se convertía en un hombre cansado y vulnerable dentro de su propia casa. Lo que más le dolía era la expresión de Isabela, siempre con los ojos quietos, perdidos en la nada, abrazada al mismo osito de peluche desgastado. La rutina era mecánica. Los médicos entraban y salían, los terapeutas eran contratados y despedidos. Las gotas para los ojos se aplicaban todos los días. Nada parecía cambiar. La niña apenas hablaba. Rara vez sonreía y pasaba horas sentada cerca de la gran ventana de la sala, como si buscara algo más allá de la oscuridad que le había sido impuesta. Fue en ese escenario que llegó Marina, la nueva empleada. Tenía 27 años, con un pasado marcado por pérdidas y dolores que no comentaba con nadie. Su mirada era serena, pero había una fuerza silenciosa en su porte. A diferencia de los otros empleados, ella no intentó ser demasiado simpática, ni mostrarle lástima a la niña. Simplemente la saludó con respeto y siguió con sus tareas. El primer día Marina notó detalles que cualquier otra persona habría pasado por alto. Mientras desempolvaba los muebles de la sala, se dio cuenta de que cuando la cortina se abrió un poco más, un rayo de luz atravesó el espacio y cayó sobre el rostro de Isabela. La niña, hasta entonces inmóvil, parpadeó de una manera extraña. Un parpadeo más lento, casi como si reaccionara a la claridad. Marina se quedó helada. ¿Había sido una coincidencia? ¿Un reflejo involuntario? ¿O había algo allí que nadie había notado? No le comentó nada a Roberto. Sabía que un padre desesperado podría aferrarse a cualquier esperanza y luego decepcionarse aún más. Pero esa noche, acostada en la sencilla habitación de servicio, Marina garabateó en un pedazo de papel 3 palabras que le daban vueltas en la cabeza: luz, ventana, parpadear. Al otro lado de la mansión, Roberto observaba a su hija dormirse. El silencio seguía reinando, pero había algo diferente en el aire, casi imperceptible, como si una pequeña grieta hubiera surgido en las paredes invisibles de esa vida aprisionada. El millonario no lo sabía, pero en esa casa a punto de despertar, el destino empezaba a cambiar. A la mañana siguiente, Marina se levantó temprano, incluso antes de que los demás empleados estuvieran circulando. Preparó la mesa del desayuno, organizó las habitaciones y discretamente se dirigió a la sala donde Isabela solía estar. La niña estaba allí como siempre, abrazada al osito de peluche, sentada cerca de la gran ventana. El sol entraba tímidamente, creando una línea dorada en el piso de mármol. Marina no dijo nada, solo descorrió discretamente la cortina, abriendo un poco más el espacio para que la luz invadiera la habitación. Sus ojos atentos no se despegaban de Isabela. Y entonces sucedió el mismo parpadeo lento del día anterior, acompañado de un leve movimiento de la cabeza, como si la niña hubiera sentido la dirección del resplandor. Marina contuvo la respiración. Aquello no era coincidencia. Decidida a ir más allá, regresó más tarde con algunas cartulinas que había improvisado durante su descanso. Cortó formas simples: un círculo, un cuadrado y un triángulo, todos en negro sobre fondo blanco. Sabía que no podía forzar nada, así que simplemente se sentó en la alfombra a unos pasos de la niña y puso el círculo al frente. Sin decir una sola palabra, Isabela no reaccionó de inmediato. El silencio reinaba, roto solo por el sonido distante de un pájaro en el jardín. Marina esperó inmóvil hasta que sucedió un detalle casi imperceptible. Los ojos de la niña se movieron ligeramente hacia la dirección de la cartulina iluminada por el sol. No era un enfoque perfecto, pero era algo. El corazón de Marina se aceleró. Más tarde, en la cocina, Roberto entró a buscar un vaso de agua.
Parecía distraído, cansado de las llamadas de trabajo. Marina aprovechó el momento y le preguntó en voz baja, ¿siempre usa esas gotas? Roberto confirmó con un gesto de cabeza, explicando que los frascos se habían usado desde el nacimiento de la niña, según las indicaciones del médico. Dijo que nunca lo había cuestionado porque creía que eran necesarias. Marina no insistió, pero la duda empezó a arder en su mente. ¿Y si esas gotas escondieran más de lo que revelaban? Por la noche, antes de dormir, tomó de nuevo el papel donde había escrito sus primeras anotaciones y añadió nuevas palabras, formas, reacción, duda. Mientras tanto, Roberto, solitario en la oficina, miraba un retrato antiguo de su difunta esposa. Pensaba en cómo la vida se había convertido en una rutina de intentos frustrados y esperanzas rotas. No lo sabía, pero en ese mismo instante, Marina escribía la primera línea de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. El silencio de la mansión ya no era el mismo. Había algo nuevo, un hilo de curiosidad, una chispa de esperanza. Era como si Isabela hubiera dado un pequeño paso, casi invisible, hacia el mundo que todos creían inaccesible para ella. Marina no pudo dormir esa noche. Daba vueltas en la sencilla cama de la habitación de servicio, escuchando el silencio de la mansión, como si hablara. Las imágenes no salían de su cabeza, el parpadeo lento, la cabeza de Isabela inclinándose, los ojos que parecían perseguir una sombra. ¿Será que nadie lo notó? ¿Estarían los médicos equivocados? La pensaba. El miedo a estar imaginando cosas luchaba con la necesidad de confirmar. A la mañana siguiente, la rutina siguió normal. Roberto salió temprano para una reunión, y los demás empleados estaban ocupados en sus tareas. Marina aprovechó el momento para acercarse a Isabela con más valentía. Trajo una pequeña linterna que guardaba en su bolso, escondida entre sus pertenencias. Se sentó frente a la niña, manteniendo la voz tranquila. «Isabela, ¿estás bien?» «Solo quiero intentar algo, sí». La niña no respondió. Seguía abrazada al osito, con la misma expresión distante de siempre. Marina respiró hondo. Encendió la linterna y dirigió el haz de luz suavemente, pasándolo ligeramente delante del rostro de la niña. Durante unos segundos no pasó nada. Marina casi se rindió. Pero entonces Isabela parpadeó 2 veces, rápido como si estuviera molesta. El corazón de la empleada se aceleró. Marina repitió el movimiento, ahora más despacio, creando una línea de luz que cruzaba el aire. Y sucedió de nuevo. Los ojos de Isabela siguieron el rastro con un movimiento mínimo pero real. Fue en ese instante que algo inesperado rompió el silencio. Con una voz frágil y vacilante, Isabela murmuró, «Creo que vi una luz». «¡Mamá!». Marina se quedó helada. La palabra «mamá» atravesó su pecho como una espada y un abrazo al mismo tiempo. Isabela nunca llamaba así a nadie. Nunca había usado esa palabra. Las lágrimas amenazaron con caer, pero Marina se contuvo. Se contuvo porque sabía que ese era el momento más importante de su vida y de la vida de esa niña. Antes de que pudiera decir algo, la puerta de la sala se abrió con fuerza. Roberto entró con el semblante rígido. Sus ojos fueron directamente a la linterna en las manos de Marina. «¿Qué crees que estás haciendo con mi hija?», gritó con la voz cargada de ira y miedo. Marina intentó explicar, pero no fue necesario. Isabela, por primera vez en años, se levantó de donde estaba y corrió. No hacia su padre, sino hacia Marina. Se aferró a su cintura con toda la fuerza de sus pequeños brazos. Temblorosa repitió en voz baja, «Vi una luz». Roberto se quedó paralizado. Durante años, creyó que su hija nunca reaccionaría. Ahora, ante sus ojos, ella hablaba, se movía, buscaba a alguien. El suelo de su vida comenzaba a agrietarse. El impacto de lo que sucedió en esa sala resonó por la mansión el resto del día. Roberto, que siempre había sido firme y controlador, parecía desconcertado. Caminaba de un lado a otro, murmurando palabras sueltas como si intentara convencerse de que no se estaba volviendo loco. Habló, corrió, repetía. Marina, por su parte, permaneció en silencio, respetando el torbellino del padre, pero por dentro su corazón ardía. Había demasiadas pruebas de que Isabela no era completamente ciega. Esa noche, después de un largo silencio, Roberto llamó a Marina a la oficina. Su voz no tenía la dureza de antes. «A partir de ahora suspenda las gotas», dijo con firmeza. «Quiero ver qué pasa sin ellas». Marina asintió.
No discutió, no agradeció, solo guardó esa decisión como una contraseña para el siguiente paso. En el fondo, ya sospechaba que había algo malo con esos frascos. Al día siguiente, mientras ordenaba la despensa del baño, Marina encontró una caja de madera antigua guardada detrás de toallas poco usadas. Dentro, había varios frascos de gotas para los ojos con etiquetas amarillentas por el tiempo e instrucciones casi borradas. Eran docenas de ellos, con fechas de años anteriores. El nombre del médico estampado en cada receta era siempre el mismo: Dr. Salazar. Ella no reconocía los términos técnicos en los envases, pero sabía que no eran gotas comunes. Escribió los nombres en un pedazo de papel con la intención de investigar después. Aquello podía ser solo un tratamiento, pero también podía ser la clave de un error o de algo aún más grave. Más tarde, Marina hizo nuevas pruebas discretas con Isabela. Abrió las cortinas más temprano, dejó que la luz del sol invadiera el pasillo, puso un objeto simple en el suelo. En cada ocasión la niña reaccionaba un poco, movía la cabeza, estiraba la mano, fruncía el ceño. Pequeños gestos que, para quien creía en un diagnóstico absoluto, eran milagros. Roberto observaba de lejos, atónito. El hombre que había pasado años viviendo bajo la sombra de la culpa, ahora veía ante sus propios ojos señales de que su hija podría haber sido engañada. ¿Cómo no me di cuenta de esto?, se preguntaba a sí mismo, sintiéndose aplastado. Por la noche, solo, se encerró en la oficina con los frascos en las manos. Se quedó horas mirando esos vidrios como si fueran culpables silenciosos. En el fondo, tenía miedo de admitir que había confiado demasiado en los médicos, sin jamás cuestionar. El peso de esa omisión lo carcomía. Mientras tanto, Marina, en la habitación de servicio, anotaba cuidadosamente cada reacción de la niña en un cuaderno. No era solo curiosidad, era una promesa silenciosa de que costara lo que costara, descubriría la verdad. Y con cada página escrita, la mansión, antes asfixiada por el silencio, comenzaba a dar señales de vida. Pero junto con esa esperanza, nacía también el riesgo. Si había un secreto escondido allí, alguien en algún lugar podría querer mantenerlo enterrado. A la mañana siguiente, Marina aprovechó el momento en que Roberto estaba encerrado en la oficina para usar su celular a escondidas, sentada en su sencilla habitación. Escribió en el navegador los nombres de los compuestos que había copiado de los frascos de las gotas. El corazón le latía acelerado, como si estuviera cometiendo un crimen solo por buscar información. Con cada resultado que aparecía, la inquietud aumentaba. Lo que encontró no era un simple medicamento para lubricar los ojos o aliviar alergias, como había imaginado. Eran sustancias usadas para reducir la presión ocular, normalmente aplicadas en casos específicos y graves. Pero había más. En foros médicos, algunas personas relataban que en dosis altas y de uso prolongado, estos remedios podrían afectar la respuesta de la pupila a la luz. En otras palabras, podrían simular o agravar síntomas de ceguera. Marina dejó caer el celular sobre la cama por un segundo, respirando hondo. La mente le daba vueltas con preguntas. ¿Había Isabela nacido realmente ciega? Todos estos años de gotas la habían mantenido prisionera de una oscuridad que no era de ella. Por la tarde, mientras ordenaba la habitación de Isabela, Marina hizo una nueva prueba. Dejó la ventana abierta, permitiendo que la luz de la mañana inundara el espacio. Luego puso 3 juguetes en la alfombra: una pelota colorida, un coche rojo y un pato de plástico amarillo. Sin dar instrucciones, solo observó. Isabela dudó por un instante, pero luego extendió su pequeña mano en dirección a la pelota, como si hubiera percibido su presencia de alguna manera. El gesto fue pequeño, pero suficiente para erizarle la piel a Marina de pies a cabeza. Roberto entró en ese momento. Sus ojos cansados se abrieron al ver la escena. Se quedó quieto, sin palabras, viendo a su hija tocar la pelota con una sonrisa tímida. Una sonrisa que no veía desde hacía años. ¿Ella eligió?, preguntó con la voz temblorosa. Marina solo asintió. Sí, está reaccionando. Esa noche Roberto no pudo cenar. Caminaba de un lado a otro, repitiendo que había confiado en los médicos, que nunca había cuestionado, que tal vez había cometido el mayor error de su vida. La culpa lo aplastaba, pero también nacía en él algo que no sentía desde hacía mucho tiempo:
esperanza. Marina, por otro lado, sentía una mezcla de emoción y miedo. Si había algo realmente malo en esos frascos, no era solo un error médico. Podría ser un escándalo. Y ella sabía que cuanto más grande es el secreto, mayor es la resistencia contra quien intenta revelarlo. Mientras Isabela dormía abrazada a su osito, la casa parecía respirar de otra manera. El silencio ya no era solo duelo. Ahora era el silencio que precede a una revelación. En los días siguientes, Marina mantuvo su rutina de observaciones. Cada mañana era una nueva oportunidad de descubrir algo en Isabela. Un simple rayo de sol parecía abrir puertas invisibles para esa niña que hasta hace poco todos creían condenada a la oscuridad. Roberto, aunque todavía en shock, empezaba a seguirlo más de cerca. Se quedaba en la puerta en silencio, viendo a Marina dirigir pequeños ejercicios. Con cada sonrisa de su hija, sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero había algo que no salía de la cabeza de Marina. El nombre estampado en los frascos: Dr. Salazar, el médico que había acompañado a Isabela desde su nacimiento. ¿Por qué solo él? ¿Por qué todos los años? Siempre la misma firma, los mismos frascos, las mismas fórmulas. Durante una pausa, Marina se arriesgó a preguntarle a Roberto sobre él. ¿Todavía mantiene contacto con el doctor que cuidó de Isabela? Roberto levantó los ojos del periódico, suspirando hondo. ¿Salazar? No, hace tiempo que no lo veo. Después de que mi esposa murió, confié totalmente en él. Me decía que Isabela no tenía esperanza, que no había cirugía, no había tratamiento, solo las gotas para mantener un mínimo de comodidad. Hubo un silencio pesado. Marina tragó saliva. La manera en que Roberto hablaba no era la de un hombre convencido, sino la de alguien que se había rendido. Esa noche, en la sencilla habitación, Marina volvió a investigar. Descubrió menciones vagas sobre antiguos procesos que involucraban el nombre de Salazar. Nada muy concreto, pero suficiente para encender una alerta. Parecía un médico que había desaparecido de los focos, alguien que prefería mantenerse en las sombras. Una mañana, al cruzar el pasillo, Marina escuchó a dos empleados conversando en voz baja. ¿Ya te diste cuenta de lo diferente que anda la niña?, dijo uno. Mejor no comentemos nada. Al jefe no le gustan las preguntas y además, si el doctor se entera, podría salirnos caro. Marina se detuvo. Si el doctor se entera, esa frase le erizó la piel. Como alguien que ya no frecuentaba la mansión, podía seguir siendo temido allí dentro. Ese día Marina se sintió aún más cerca de Isabela. Al despedirse para el descanso nocturno, la niña de repente apoyó su cabeza en su regazo por unos segundos. Fue un gesto simple, pero para Marina fue como una confirmación silenciosa. Había confianza entre ellas, y con esa confianza venía también la responsabilidad de protegerla. Roberto, al otro lado de la casa, miraba los frascos sobre el escritorio, como si fueran pruebas de un crimen no declarado. En su interior algo comenzaba a cambiar. Por primera vez, se preguntaba si había sido engañado todo este tiempo. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, el nombre del doctor Salazar resonaba en la mente de ambos, como una sombra a punto de salir a la luz. Marina ya no podía mirar los frascos de gotas sin sentir una opresión en el pecho. Cuanto más pensaba, más crecía su convicción. Había algo mal, pero necesitaba pruebas, algo concreto, porque la esperanza sola no sostendría esa lucha. Una tarde, mientras organizaba el baño del ala principal, notó una repisa más profunda, escondida detrás de toallas viejas. Al tirar de una de ellas, encontró una pequeña caja de madera, similar a la que ya había visto antes. Dentro, decenas de frascos vacíos con fechas de años pasados, todos firmados por el mismo médico, Dr. Salazar. Las fechas iban desde los primeros meses de vida de Isabela hasta hace pocos meses. Era como un historial silencioso de un tratamiento sin fin. Marina se arrodilló en el frío suelo, sosteniendo esos vidrios como si fueran pruebas de un crimen. ¿Cuántos años robados?, pensó. Guardó uno de los frascos en el bolsillo de su delantal. No podía dejarlo olvidado. Esa noche, cuando todos dormían, encendió discretamente la luz tenue de su habitación e investigó de nuevo en el celular. Descubrió artículos médicos que hablaban sobre el compuesto usado en las gotas. Algunos relatos mencionaban que, en casos extremos, el uso prolongado
Podría reducir la sensibilidad a la luz e incluso inducir síntomas de ceguera funcional. Marina se llevó la mano a la boca asustada. ¿Y si Isabela nunca hubiera sido totalmente ciega? ¿Y si todo aquello era el resultado de un diagnóstico equivocado o manipulado? Mientras tanto, Roberto permanecía solo en la oficina, mirando fotografías antiguas de su esposa. El recuerdo de ella lo aplastaba. Recordaba las conversaciones con Salazar, cómo había aceptado sin cuestionar su palabra, como una sentencia final. Ahora la culpa parecía crecer como una sombra dentro de él. A la mañana siguiente, Marina probó algo nuevo. Se sentó con Isabela en el suelo de la sala. Colocó 3 tarjetas grandes con formas simples y esperó. La niña, vacilante, pasó la mano por el espacio, pero luego sus ojos se movieron sutilmente hacia el triángulo iluminado por el sol que entraba por la cortina. «¿Estás viendo algo, Isa?», susurró Marina. La respuesta llegó en un hilo de voz. «Hay brillo». Fue suficiente para erizarle la piel a Marina. Aquello ya no era coincidencia, no era imaginación, era un hecho. Esa noche, escribió en el cuaderno donde había estado registrando todo. Día 12. Isabela reaccionó al triángulo. Dijo que vio brillo. Los frascos indican uso continuo durante años. Algo está escondido. Roberto, al leer esas anotaciones que Marina finalmente decidió mostrarle, sintió que el corazón se le caía. Por primera vez, se enfrentaba a la posibilidad de que no solo el destino había sido cruel, sino que alguien, un médico en quien había confiado, podría haberle robado los ojos a su hija. Afuera, la mansión permanecía rodeada por altos muros y portones de hierro. Pero la verdadera prisión estaba allí dentro, en las gotas que caían todos los días, en los ojos de una niña que tal vez nunca había sido ciega, como todos creyeron. Marina sabía que no podría guardar aquello sola por mucho tiempo. Cada día que pasaba, cada pequeña reacción de Isabela a la luz reforzaba la convicción de que había algo malo con el tratamiento prescrito por Salazar. Pero ¿cómo probarlo? ¿Cómo enfrentarse a un médico de renombre que durante años había sido tratado como una autoridad? Una noche, después de que todos se habían retirado, Marina tomó su celular y recorrió la lista de contactos antiguos. Sus dedos se detuvieron en un nombre que no veía desde hacía mucho tiempo. Luciana, una colega de la época en que trabajaba en una clínica como auxiliar de enfermería. Luciana ahora estaba terminando la residencia en oftalmología. Si había alguien que pudiera ayudarla a entender esos frascos misteriosos, era ella. Le envió un mensaje corto pero cargado de urgencia. «Necesito hablar contigo. Es importante. Involucra a una niña». La respuesta llegó poco después. Acordaron encontrarse discretamente en una cafetería de la ciudad vecina. Marina inventaría una excusa para salir durante el horario en que Roberto estuviera en una reunión. La mañana acordada, Marina escondió uno de los frascos en el bolsillo de su bolso. El corazón le latía acelerado mientras cruzaba los portones de la mansión, diciéndoles a los guardias que necesitaba comprar artículos de limpieza. El coche del conductor la dejó en el centro de la ciudad, pero desde allí ella siguió sola hasta el punto de encuentro. Luciana la recibió con un abrazo sorprendido. «Hace años», dijo sonriendo, «pero tu mensaje parecía desesperado». «¿Qué pasó?». Marina sacó el frasco del bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Necesito que me digas qué hay exactamente aquí dentro». «¿Es en serio, Lu? Es sobre la hija de mi jefe». Luciana levantó las cejas, giró el vidrio entre los dedos, leyó las inscripciones casi borradas y frunció el ceño. «Este medicamento en pequeñas dosis puede ser indicado para la presión ocular, pero aquí…» Hizo una pausa mirando de nuevo. «La dosis es muy superior a la normal y el uso prolongado. Esto puede inhibir la respuesta a la luz». Marina tragó saliva. «¿Entonces ella podría no ser completamente ciega?». Luciana respiró hondo. «Si nació con alguna limitación, estas gotas pueden haber empeorado todo. No se puede afirmar sin exámenes, pero algo aquí no huele bien». Las palabras eran como martillazos en la mente de Marina. De repente, su intuición ya no era solo una sospecha. Tenía fundamento. De vuelta a la mansión, caminando por el pesado portón, Marina sentía el peso de un secreto que comenzaba a volverse peligroso. Roberto aún no sabía de su salida, ni del frasco analizado, y en algún lugar el nombre de Salazar seguía siendo una sombra.
Mientras Isabela dormía abrazada a su osito esa noche, Marina se dio cuenta de que ahora había una elección inevitable. O revelaba todo a Roberto y enfrentaba las consecuencias, o continuaba la investigación sola, corriendo el riesgo de ser descubierta. Roberto pasó el día inquieto, caminando de un lado a otro, revisando contratos, atendiendo llamadas, pero su mente permanecía atrapada en la imagen de su hija, sonriendo al tocar la pelota colorida. Aquello lo atormentaba y al mismo tiempo reavivaba una esperanza que él había enterrado hacía años. Cuando Marina entró en su oficina esa noche, él se dio cuenta de inmediato de que ella escondía algo. «Necesito hablar con usted», dijo ella con firmeza, «pero le pido que me escuche hasta el final». Roberto apoyó los brazos pesados sobre el escritorio. Sus ojos estaban cansados pero atentos. Marina sacó el frasco de las gotas de su bolso y lo puso delante de él. El empresario fijó la mirada en el vidrio como si fuera un recuerdo maldito. «Llevé este frasco a una amiga, una médica en formación. Lo analizó y me dijo que la dosis es extremadamente alta, lo suficientemente alta como para afectar la respuesta a la luz». Marina respiró hondo. «¿Usted entiende lo que eso significa?». Roberto permaneció en silencio, pero el apretar de su mandíbula delataba la furia que crecía dentro de él. «¿Estás diciendo que mi hija podría ver?», le preguntó con la voz casi rota. «Quizás no perfectamente, pero sí. No puedo afirmarlo sin exámenes, pero algo salió muy mal en todos estos años». Marina bajó la voz. «El nombre que está en todos los frascos es siempre el mismo: Dr. Salazar». El nombre cayó sobre el ambiente como una bomba. Roberto se levantó bruscamente, tirando la silla. Caminó hasta la ventana respirando con dificultad. Sus puños se cerraron. «Confié en él», murmuró. «Confié como si fuera de la familia. Me dijo que no había esperanza, que Isabela jamás vería nada y yo lo acepté». Marina se acercó lentamente. «Usted no lo sabía. Hizo lo que cualquier padre desesperado haría. Pero ahora la realidad está ante nosotros. No es demasiado tarde». Roberto se giró, sus ojos llenos de lágrimas por primera vez en años. Si esto es verdad, él le robó años de vida a mi hija. Años que nunca volverán. El silencio que siguió fue cortado solo por su respiración agitada. Finalmente Roberto se pasó la mano por el cabello, desolado. «Necesitamos pruebas, Marina, no solo sospechas. Quiero la verdad, cueste lo que cueste». Ella asintió sintiendo el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. Por primera vez no estaba sola. Ahora un padre millonario, devastado, pero dispuesto a enfrentarlo todo. En la habitación, Isabela dormía en paz, sin imaginar que en ese mismo momento, una guerra silenciosa estaba siendo declarada contra el hombre que la había condenado a la oscuridad desde la cuna. Después de esa noche, Roberto no fue el mismo. El peso del descubrimiento parecía haberle arrancado la armadura de empresario frío y calculador. En los días siguientes, pasó horas revolviendo archivos antiguos, carpetas olvidadas en cajones cerrados, informes de consultas de Isabela. Marina lo ayudaba como podía, organizando papeles, separando exámenes, anotando fechas. Cada documento traía siempre el mismo nombre, repetido como una sentencia: Dr. Salazar. En una madrugada silenciosa, Roberto escribió el nombre del médico en los buscadores de Internet. Lo que encontró lo dejó aún más inquieto. Había menciones vagas en foros antiguos, rumores sobre errores de diagnóstico, historias de familias que nunca obtuvieron respuestas. Ningún artículo oficial, nada concreto, solo rastros borrados. Era como si alguien se hubiera esforzado por ocultar el pasado de ese hombre. «Esto no es una coincidencia», dijo Roberto, mostrándole la pantalla de la computadora a Marina. «Desapareció. Nadie sabe dónde está. Nadie habla de él directamente». Marina respiró hondo. Personas así no desaparecen por nada. Cuando hay demasiado silencio, es porque hay algo grande detrás. Al día siguiente, ella misma decidió investigar discretamente. Llamó a Luciana, su amiga médica, y le pidió que sondeara a colegas del área. La respuesta fue rápida. Algunos profesionales recordaban a Salazar, pero todos reaccionaban con cautela, como si no quisieran hablar. Uno de ellos llegó a decir en voz baja que había rumores de experimentos no autorizados en el pasado. Mientras tanto, en la mansión, Isabela demostraba cada vez más pequeñas reacciones a la luz.
Se detenía frente a la ventana, giraba la cara cuando Marina encendía la lámpara, incluso llegaba a sonreír al ver reflejos en el piso de mármol. Para Roberto cada gesto era como un cuchillo clavado en el pecho, de alegría y de dolor. Alegría por darse cuenta de que su hija sí podía estar despertando a un mundo nuevo. Dolor por haber creído durante tantos años que no había alternativa. Por la noche, se encerraba en la oficina, sumido en recuerdos. Recordaba a su esposa, que había confiado tanto en Salazar. Se sentía traicionando su memoria, como si admitir la farsa fuera también admitir que había dejado que todo se escapara. Marina, por otro lado, sentía una determinación creciente. Ya no era solo una empleada. Era la única que realmente miraba a Isabela como alguien más allá de un diagnóstico. En silencio, se prometió a sí misma que no descansaría hasta exponer toda la verdad. Y así, los dos comenzaron a unir fuerzas. Roberto usó sus contactos discretamente, pidiendo información a colegas de confianza. Marina seguía anotando cada reacción de Isabela en su cuaderno, como un diario de descubrimientos. Ambos sabían que solo estaban rascando la superficie de algo mucho más grande. En el fondo, había una certeza que los unía. Si Salazar había escondido algo sobre Isabela, probablemente no era la única niña involucrada. La investigación ya no cabía solo entre las paredes de la mansión. Roberto, aunque exhausto, usaba sus conexiones discretamente. Llamaba a antiguos colegas de negocios que tenían contacto con hospitales privados. Preguntaba de manera indirecta. Buscaba cualquier mención al nombre de Salazar. La mayoría decían no saber. Otros cambiaban de tema. El silencio en torno al médico solo aumentaba la desconfianza. Fue Marina quien dio el primer paso concreto. En una de sus conversaciones con Luciana, recibió una información que la dejó helada. Había otra familia en una ciudad vecina que también había cuestionado el tratamiento de Salazar. El hijo de ellos, un niño de 8 años, presentaba síntomas extraños después de años usando las mismas gotas. Esa misma semana, Marina y Roberto fueron discretamente a la casa de esa familia. Era un barrio simple, lejos del lujo asfixiante de la mansión. Fueron recibidos por una mujer de mirada cansada, pero firme, llamada Teresa. Su esposo, Mauro, se unió poco después. Ambos dudaron antes de hablar, pero cuando escucharon el nombre de Salazar, la desconfianza se transformó en complicidad inmediata. Nuestro hijo David, comenzó Teresa, nació con problemas de visión, pero nada que le impidiera distinguir formas y luz. Salazar dijo que las gotas eran necesarias, que ayudarían a preservar lo que tenía, pero con el tiempo empeoró, hasta que se quedó prácticamente en la oscuridad. Roberto sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Era como escuchar la historia de Isabela en otra voz. ¿Ustedes confrontaron al médico?, preguntó él con la voz baja. Mauro asintió. Low. Intentamos, pero él desapareció. Se fue de repente, sin dar explicaciones. Buscamos a otros especialistas, pero ninguno entendió cómo el cuadro de David había retrocedido tan rápido. Marina intercambió una mirada silenciosa con Roberto. Ahora lo sabían. No era un caso aislado. Al salir de la casa de Teresa y Mauro, el silencio dentro del coche pesaba. Roberto mantenía las manos firmes en el volante, pero su expresión era de furia contenida. No solo destruyó la vida de mi hija, dijo, apretando los dientes. Le hizo esto a otros niños. ¿Cuántos más? Marina, con el cuaderno en su regazo, anotaba cada detalle. Sabía que esas historias eran más que una coincidencia. Eran piezas de un rompecabezas sombrío que comenzaba a armarse. De vuelta a la mansión, Isabela los esperaba con una expresión tranquila sentada junto a la ventana. Roberto la observó y sintió que el pecho le ardía. Entendió que luchar contra Salazar no era solo por justicia, era por todos los niños que habían sido silenciados. Y en ese momento, mientras caía la noche, Roberto hizo una promesa silenciosa. No descansaría hasta arrancarle la máscara al médico que había robado la luz de la vida de tantas familias. Los días siguientes trajeron una nueva atención a la mansión. Roberto y Marina habían descubierto que no estaban solos. Había otras familias con historias ligadas a Salazar, pero esa revelación no vino sin consecuencias. Esa noche, mientras Marina lavaba los platos, el teléfono fijo de la cocina sonó. Del otro lado, una voz masculina, baja y amenazadora dijo solo,
Dejen de cavar o les costará caro. La llamada se cortó antes de que ella pudiera responder. Marina se quedó inmóvil, el corazón acelerado, sintiendo el sudor frío correr por su nuca. Pocas horas después, Roberto recibió un correo electrónico anónimo. El asunto solo decía: protege a tu hija. En el cuerpo del mensaje había una foto antigua de Isabela en la ventana de la mansión, como si alguien la hubiera observado desde afuera. Roberto cerró la computadora con violencia, la respiración entrecortada. «Nos están vigilando», le dijo a Marina, la voz cargada de ira. Ella intentó mantener la calma. «Eso significa que estamos cerca de la verdad. Nadie amenaza cuando no tiene nada que esconder». Aún así, el miedo se extendió por los pasillos de la casa. Los empleados comenzaron a susurrar, comentando que había gente extraña rondando los portones por la noche. Uno de los guardias juró haber visto un coche negro estacionado durante horas en la calle desierta, frente a la propiedad. Roberto aumentó la seguridad de inmediato, pero eso no aliviaba la sensación asfixiante de que estaban siendo cazados. Mientras tanto, Isabela, ajena a toda esa tensión, seguía mostrando pequeños avances. Ahora ya conseguía distinguir el amarillo del azul en tarjetas coloridas que Marina usaba en los ejercicios. Su sonrisa, cuando acertaba, era una luz en medio de la oscuridad de esas amenazas. Pero cada progreso de ella solo reforzaba el peso de la conspiración. Si la niña estaba reaccionando, eso significaba que alguien había de hecho mantenido su visión limitada durante años. Y esa verdad era demasiado peligrosa para permanecer escondida. Esa noche Roberto se encerró en la oficina. La furia estampada en su rostro no dejaba lugar a dudas. «Creen que pueden intimidarme». Golpeó la mesa haciendo volar los papeles. «Pero no van a silenciar a mi hija de nuevo». Marina se acercó y puso su mano sobre su hombro. «Necesitamos tener cuidado. Es más grande de lo que imaginamos. No es solo Salazar. Si él hizo esto, no lo hizo solo». Roberto la miró durante unos segundos, respirando hondo, y luego asintió. Por primera vez, se dio cuenta de que Marina no era solo una empleada, era su aliada más cercana, la única capaz de enfrentar aquello junto a él. En el silencio pesado de la mansión, una decisión comenzaba a formarse. No solo investigarían, sino que expondrían toda la verdad, incluso si eso significaba poner en riesgo sus propias vidas. Después de las amenazas, Roberto y Marina sabían que ya no podían confiar solo en la intuición. Necesitaban pruebas formales, algo que ningún periódico, juez o médico pudiera ignorar. Los frascos de las gotas eran la clave. Marina guardaba algunos escondidos en su habitación, envueltos en un paño, como si fueran reliquias peligrosas. Una mañana nublada, ella le entregó uno de los frascos a Roberto. «Necesitamos llevar esto para que lo analicen en un laboratorio independiente. Si descubren la fórmula exacta, tendremos evidencia concreta». Roberto estuvo de acuerdo de inmediato. Usando su poder de influencia, logró concertar una cita con un viejo amigo, un químico respetado en un instituto de la capital. Era un hombre discreto, de confianza, pero incluso ese paso parecía demasiado arriesgado. El día acordado, Marina insistió en ir con él. Roberto no discutió. Salieron temprano, llevando el frasco escondido dentro de un maletín de cuero. El conductor seguía por la carretera silenciosa, mientras Roberto observaba el espejo retrovisor constantemente. Había algo extraño. Un coche negro parecía seguirlos desde la salida de la ciudad. «¿Estás viendo eso?», susurró a Marina, sin quitar los ojos del espejo. Ella se giró discretamente. El vehículo mantenía la distancia, pero nunca desaparecía. El corazón de ella se aceleró. «Saben que estamos detrás de la verdad», dijo casi sin voz. Roberto ordenó al conductor que tomara un desvío secundario, un camino de tierra bordeado de árboles. El coche negro dudó por unos segundos, pero luego lo siguió. El silencio dentro de la limusina se volvió asfixiante. Finalmente, al llegar a una gasolinera, Roberto le pidió al conductor que entrara de repente. El coche negro pasó de largo, acelerando. Fue solo un instante, pero suficiente para confirmar lo que ya sabían. Estaban siendo perseguidos. Marina sostenía el frasco contra su pecho, como si fuera su propia vida. «Van a intentar detenernos antes de que estas pruebas salgan a la luz», dijo jadeando. Roberto se pasó la mano por el rostro, intentando recomponerse.
Entonces necesitamos ser más rápidos que ellos. Llegaron al laboratorio pocas horas después, tensos pero decididos. El químico recibió el frasco con cuidado y prometió análisis detallados. «Denme unos días. Si hay algo malo aquí, lo voy a descubrir». De vuelta en la mansión, el ambiente era pesado. Los guardias ya habían informado de nuevo sobre coches rondando la propiedad. Isabela, sin saber nada, jugaba con las tarjetas coloridas que Marina le mostraba. Su risa inocente era un contraste doloroso con la guerra silenciosa que rodeaba a la familia. Esa noche, mientras el viento golpeaba fuerte contra las ventanas, Roberto y Marina tuvieron la misma sensación. El tiempo estaba en su contra. Si no actuaban rápido, no solo la verdad, sino también sus propias vidas podrían ser borradas. 3 días después de entregar el frasco, el teléfono de la oficina de Roberto sonó. Del otro lado de la línea, la voz seria de su amigo químico no dejó lugar a dudas. «Necesito que vengan hasta aquí. Hay algo que tienen que ver con sus propios ojos». Roberto colgó sin decir nada. Solo miró a Marina, que estaba organizando papeles sobre la mesa. «Es hoy», murmuró. «Vamos a descubrir qué había realmente dentro de esos frascos». El viaje hasta el laboratorio fue silencioso. Cada kilómetro recorrido parecía un peso más en el corazón de ambos. Marina mantenía las manos unidas sobre su regazo, rezando en silencio para que aquello no fuera solo un error. Al llegar, fueron llevados a una sala simple, con paredes blancas y una mesa cubierta de informes. El químico puso uno de ellos delante de Roberto. «Estas gotas no son convencionales. Contienen una sustancia llamada ciclopentolato, pero en concentraciones absurdamente altas. Esta fórmula usada por tanto tiempo podría simular ceguera funcional». Marina se llevó la mano a la boca, conmocionada. Roberto miraba el papel como si fuera un veredicto de muerte. «¿Me está diciendo que mi hija no nació completamente ciega?», preguntó con la voz quebrada. «No puedo garantizar el cuadro inicial», respondió el químico, «pero puedo garantizar que estas gotas dadas diariamente podrían reducir cualquier percepción de luz o respuesta ocular. En la práctica, transformarían visión parcial en oscuridad». El silencio que siguió era denso, casi insoportable. Marina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Recordó cada sonrisa tímida de Isabela al reconocer un rayo de luz. Aquello era la prueba de que su intuición era correcta. Roberto, por su parte, estaba destrozado. Se pasó la mano por el cabello, luego golpeó la mesa. «Me engañó. Durante años dijo que no había esperanza, y yo lo acepté». Su voz se quebró. «Me robó a mi hija». Marina se acercó y puso la mano en su brazo. «Usted no lo sabía, pero ahora sabemos la verdad y ya no estamos solos». El químico les entregó un maletín con los informes oficiales. «Con esto tienen pruebas. Ahora es cuestión de decidir el próximo paso». De vuelta en el coche, Marina sostenía los papeles contra su pecho. Roberto miraba fijamente la carretera, pero su mente estaba en otro lugar. En el pasado, en cada noche que dejó a Isabela creer que el mundo era solo sombras. «No voy a descansar hasta acabar con él», dijo con firmeza. «Salazar no va a seguir destruyendo vidas». Y por primera vez, Marina creyó que esa batalla, por peligrosa que fuera, ya tenía un camino definido: la búsqueda de la verdad. Roberto creía que las pruebas serían suficientes: informes oficiales, análisis químicos, testimonios de otras familias. Todo parecía sólido como el hierro, pero pronto descubrieron que meterse con el pasado de Salazar era como hurgar en un avispero. 2 días después de regresar del laboratorio, el primer golpe llegó por internet. Un artículo anónimo apareció en un portal de noticias sensacionalista, acusando a Roberto de haber descuidado a su hija durante años. El texto decía que él había ignorado consejos médicos y rechazado tratamientos experimentales, pintándolo como un padre cruel que prefería esconder a la niña en su mansión. «Eso es mentira», gritó tirando la tablet contra la mesa. Marina leyó el artículo de principio a fin. La narrativa era demasiado convincente, llena de detalles distorsionados. Quien no conociera la verdad lo creería fácilmente. Era claro: alguien estaba intentando poner a la opinión pública en su contra antes de que la verdadera denuncia saliera a la luz. Esa noche, Marina recibió mensajes extraños de un número desconocido. Primero, frases vagas:
No sabes en qué te estás metiendo. Luego amenazas directas. Si abres la boca, nunca más verás el sol salir. Ella se lo mostró a Roberto, y la furia de él explotó. Quieren callarnos por miedo, pero no vamos a retroceder. Aún así, la presión aumentaba. Periódicos comenzaron a replicar las acusaciones falsas. Perfiles en las redes sociales difundían rumores sobre supuestos errores de Roberto en sus negocios. Incluso Marina fue atacada con comentarios que insinuaban que estaba inventando el progreso de Isabela para ganar atención. El peso de todo aquello comenzó a reflejarse dentro de la propia mansión. Los empleados, antes silenciosos y leales, empezaron a susurrar entre sí. Algunos pidieron irse, temiendo que la familia estuviera involucrada en algo más grande de lo que podían imaginar. Y en medio de la tormenta, Isabela seguía avanzando. Ahora ya reconocía colores simples, decía con firmeza: este es amarillo, este es azul. Marina sonreía con cada logro, pero por dentro sentía un miedo creciente. Si fracasaban, si la campaña de difamación era más fuerte que las pruebas, todo el esfuerzo sería inútil. Una noche, mientras guardaba los informes en un cajón cerrado con llave, Marina miró por la ventana y vio un coche estacionado al otro lado de la calle, con los faros apagados, pero la silueta de alguien en el asiento del conductor era visible. Sintió que el corazón se le aceleraba, corrió hacia Roberto. «Están ahí afuera observando». Él se levantó de inmediato, pero cuando llegó a la ventana, el coche ya se había ido. El silencio que quedó atrás era aún más amenazador. El mensaje era claro. No importaba dónde estuvieran, los estaban vigilando. Roberto respiró hondo, con los ojos llenos de determinación. ¿Quieren guerra? Tendrán guerra. Roberto estaba exhausto, pero no derrotado. Después de las amenazas, difamaciones y miradas sombrías en los alrededores de la mansión, decidió que no podía esperar más. Era hora de hacerlo todo oficial. Marina estuvo de acuerdo. El caso no podía limitarse a susurros en los pasillos e informes guardados en cajones. Necesitaban exponer a Salazar y entregar las pruebas a las autoridades competentes. A la mañana siguiente, se dirigieron discretamente al Ministerio Público de la capital. Llevaban consigo un grueso maletín, lleno de informes, registros médicos, copias de recetas y el informe químico que confirmaba la fórmula irregular en las gotas. Cada paso hacia el edificio era pesado, como si el suelo intentara arrastrarlos de vuelta al silencio. Fueron recibidos por un joven fiscal de mirada seria que los escuchó atentamente. Marina habló primero, relatando las observaciones que hizo de Isabela, sus reacciones a la luz, los experimentos simples que revelaron algo escondido. Luego, Roberto describió los años de confianza ciega en Salazar, los diagnósticos sin cuestionar, el shock al descubrir la verdad. El fiscal tomó notas meticulosas y al final dijo con firmeza: «Lo que ustedes han traído aquí es grave. Abriremos una investigación, pero sepan que no será fácil. Hay grandes intereses involucrados». Roberto y Marina intercambiaron una mirada silenciosa. Y ya lo esperaban. En los días siguientes, comenzaron a notar que el peso de la denuncia se extendía. Algunos contactos de Roberto empezaron a evitarlo. Las reuniones fueron canceladas sin explicación. Socios comerciales que antes lo recibían con los brazos abiertos, ahora respondían con una frialdad evidente. La influencia de Salazar o de quien lo protegía todavía resonaba en pasillos poderosos. En la mansión, la tensión crecía. 2 empleados renunciaron repentinamente, alegando motivos personales. Uno de ellos, antes de irse, le susurró a Marina: «Tengan cuidado, no tienen idea de cuánta gente conoce este médico». A pesar del miedo, Isabela seguía siendo el faro en medio de la tormenta. Con paciencia, Marina le mostraba tarjetas de colores, juguetes e incluso objetos de la casa. La niña identificaba cada vez más colores, cada vez más detalles. Una noche, señaló el vestido amarillo de Marina y dijo, sonriendo: «Es como el sol». Roberto vio la escena en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Aquello era la prueba viviente de que tenían razón, pero la victoria parecía lejana. Días después de entregar los documentos al Ministerio Público, un nuevo ataque salió a la luz. Los periódicos comenzaron a publicar que Roberto estaba siendo investigado por fraude fiscal en sus empresas.
La noticia se extendió rápidamente, manchando su reputación. Marina sostuvo el periódico con las manos temblorosas. Están intentando poner todo en nuestra contra. Roberto respiró hondo, apretando los puños. Entonces vamos hasta el final. Si quieren destruir mi imagen, que lo intenten, pero no me detendré hasta que Isabela tenga justicia. La denuncia en el Ministerio Público parecía una chispa en medio de la oscuridad. Al principio, Roberto y Marina temían que todo fuera encubierto, archivado por fuerzas mayores, pero días después sucedió algo inesperado. Comenzaron a recibir llamadas de personas desconocidas, familias que también habían sido pacientes de Salazar. La primera llamada vino de una madre llamada Renata. Su voz temblaba al teléfono. Mi hijo usó las gotas de Salazar durante 4 años. Él decía que ayudarían a fortalecer los ojos, pero mi niño solo empeoró hasta casi no ver nada. Nunca entendí por qué. Cuando vi el reportaje sobre ustedes, supe que no estaba sola. Marina anotó cada detalle, sintiendo que el corazón se le oprimía. No era solo Isabela, no era solo David, el hijo de Teresa y Mauro. Había más. En pocos días, otras familias aparecieron, padres de diferentes ciudades, cada uno con una historia similar. Diagnósticos confusos, recetas repetidas, gotas misteriosas. El patrón era claro, y cada nuevo testimonio reforzaba la convicción de que Salazar había hecho mucho más que un error aislado. Era una red de negligencia, tal vez incluso de corrupción. Roberto organizó todos los contactos en carpetas. Su oficina, antes dedicada a negocios millonarios, ahora parecía un cuartel improvisado de justicia. Mapas, documentos, informes y números de teléfono cubrían la mesa. Marina pasaba horas escuchando las historias de las familias, consolando, orientando, reuniendo pruebas. Mientras tanto, la vida en la mansión cambiaba. Los pasillos antes silenciosos comenzaron a resonar con voces, visitas, reuniones discretas. Personas que antes callaban ahora encontraban el coraje para hablar. Había un clima de miedo, pero también de unión. Isabela, sin entender toda la gravedad, observaba con curiosidad el movimiento a su alrededor. A su manera, se daba cuenta de que algo estaba sucediendo. Una tarde, al ver a Marina y Roberto conversando con una familia llorosa en la sala, se acercó y dijo en voz baja: ¿Ellos también tienen secretos tristes? Marina se arrodilló sosteniendo su mano. Sí, pero ahora ya no están solos. Esas palabras resonaron profundamente, porque era exactamente eso. El silencio estaba siendo roto, pero con cada nueva voz que se levantaba, también venían nuevas amenazas. Uno de los padres relató haber recibido una carta anónima en casa, advirtiéndole que se callara si amaba a su hijo. Otro dijo que fue seguido hasta el trabajo. El miedo era real. Aún así, Roberto notaba algo diferente en el aire. Por primera vez en años, él no estaba cargando el peso solo. Ahora había un coro de familias unidas, y un coro era mucho más difícil de silenciar que una voz aislada. Esa noche, sentado junto a Marina en la oficina, Roberto dijo en voz baja, casi como un juramento: Salazar puede haberle robado años a mi hija, pero ahora lo que construyó de mentiras se va a derrumbar. El día amaneció extraño, pesado, como si incluso el cielo presintiera que algo iba a suceder. Marina preparaba el café cuando escuchó el sonido de su celular vibrando sin parar en la mesa. Eran notificaciones, decenas de ellas, portales de noticias, mensajes, llamadas perdidas. ¿Qué está pasando?, preguntó Roberto, ya tomando el aparato. En la pantalla, estampada en letras enormes, estaba el titular: Niños usados en pruebas ilegales. Denuncia contra el doctor Salazar cobra fuerza. El corazón de Roberto se aceleró. Abrió el artículo. El texto traía extractos de los análisis de laboratorio, relatos de familias, la historia de Isabela e incluso declaraciones de padres que se habían mantenido en silencio durante años. La verdad finalmente estaba en las calles. La noticia se extendió como fuego en paja seca. Los noticieros de televisión mostraban reportajes. Las radios comentaban el caso y en las redes sociales el nombre de Salazar se repetía con indignación. Los hashtags pidiendo justicia comenzaron a ser tendencia. En la mansión el teléfono no dejaba de sonar. Los periodistas querían entrevistas. Las familias buscaban apoyo. Los abogados ofrecían ayuda. Marina, atónita,
Intentaba organizar el caos mientras Roberto permanecía en silencio frente a la ventana, viendo el movimiento en los portones de la propiedad. «Está comenzando», murmuró con la voz cargada de una mezcla de alivio y miedo. Pero la exposición también trajo reacciones peligrosas. Ese mismo día, una cuenta anónima publicó documentos falsos sugiriendo que Roberto había pagado a médicos para alterar informes. Otro artículo insinuaba que Marina había inventado la mejoría de Isabela para ganar fama. Las mentiras intentaban mezclarse con la verdad, creando confusión. «No se van a detener», dijo Marina, sosteniendo las hojas impresas con las falsas acusaciones. Pero ahora ya no estamos solos. De hecho, la ola pública estaba a su favor. Cientos de comentarios defendían a las familias, compartiendo historias similares. Videos emocionantes circulaban con testimonios de padres mostrando a sus hijos, algunos aún con secuelas irreversibles. La sociedad empezaba a exigir respuestas. Mientras tanto, Isabela, ajena a la dimensión de la batalla, daba pasos gigantes. Esa tarde, sosteniendo el lápiz amarillo, logró escribir su nombre por primera vez en letras torcidas: Isabela. Marina lloró al ver el papel, abrazando a la niña con fuerza. Roberto, a su lado, no contuvo las lágrimas. Era como si esa pequeña victoria fuera la confirmación de todo lo que estaban luchando por probar. Esa misma noche, un equipo de televisión consiguió imágenes exclusivas de la mansión. Filmaban de lejos, capturando la figura de Roberto, caminando por el jardín junto a su hija y a Marina. La escena se volvió viral rápidamente, retratando no solo denuncia y escándalo, sino también esperanza y reconstrucción. Roberto sabía que la guerra estaba lejos de terminar, pero al ver a Isabela sonriendo mientras señalaba la luna y decía: «Es blanca», sintió que por primera vez tenía una oportunidad real de vencer. Meses después del primer titular, el tribunal estaba lleno. Familias, periodistas, abogados y curiosos se apretaban en los asientos. El nombre de Salazar, antes respetado, ahora era sinónimo de fraude y crueldad. En el banquillo de los acusados, el médico mantenía la mirada baja, intentando esconderse de la furia colectiva. Roberto y Marina estaban presentes, firmes, aunque el peso de esos meses había marcado sus rostros. A su lado, Isabela sostenía el osito de peluche. Ella no entendía completamente la magnitud de lo que sucedía, pero sabía que todo tenía que ver con su historia. Cuando el fiscal presentó los informes oficiales, los frascos incautados y los testimonios de familias de diferentes ciudades, la sala se sumergió en un silencio absoluto. Las pruebas eran incontestables. No se trataba de un error médico, sino de un esquema. Años de experimentos ilegales financiados por intereses oscuros. Salazar fue condenado. Prisión, revocación definitiva de su licencia médica y multas millonarias a las empresas involucradas. Un veredicto que hizo que los presentes aplaudieran de pie. Marina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y apretó la mano de Isabela. Roberto, por su parte, respiró hondo, como si se quitara un peso acumulado durante décadas. Afuera del tribunal, los periodistas se aglomeraban, pero en lugar de Roberto, fue Marina quien habló. Su voz tranquila pero firme resonó en los micrófonos. La verdad no devuelve el tiempo que nuestros hijos perdieron, pero puede evitar que otros sufran lo mismo. Luchamos por la justicia y ella venció. Su discurso recorrió el país. A Marina la llamaron la mujer que vio más allá de la oscuridad. Su valentía se convirtió en un símbolo de resistencia y compasión. En la mansión, ahora transformada en un hogar lleno de vida, Isabela seguía sorprendiendo. Conocía colores, leía palabras simples e incluso ayudaba a organizar sus propias cosas. La habitación, antes silenciosa, ahora estaba llena de dibujos pegados en las paredes, casas, flores, personas de la mano. Una noche, al prepararse para dormir, Isabela se acurrucó en el regazo de Marina y dijo en voz baja: «Ya no le tengo miedo a la oscuridad, porque sé que siempre hay alguien que cree en mí». Marina la abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas corrieran. Roberto observaba desde la puerta, emocionado, dándose cuenta de que no solo la visión de su hija estaba renaciendo, sino su propia esperanza. El caso de Isabela cambió vidas. Otras familias encontraron el coraje para denunciar. Médicos fueron investigados,
y se crearon nuevas leyes para proteger a los niños de experimentos abusivos. El nombre de Salazar se convirtió en un ejemplo de corrupción, pero también de cómo la verdad, aunque tarde, puede triunfar. Al final, Roberto entendió algo que jamás olvidaría. El dinero compra comodidad, pero no compra la pureza de una mirada iluminada. E Isabela, con cada sonrisa ante un color descubierto, demostraba que la mayor riqueza era siempre la verdad.